están mirando mi pantalla, lo que estoy, Sí. lo que Sí, estoy compartiendo. arquitecta. Todo lo que yo Sí. muevo, todo lo que yo muevo ustedes pueden ver, ¿correcto? Sí. Perfecto. Sí, arquitecta. Ya, perfecto. ¿Se acuerdan que les hablé de los conflictos limítrofes? ¿Se acuerdan que les hablé cuánto pretendía obtener cada uno de los municipios colindantes? ¿Se acuerdan que les mostré los registros topográficos aprobados por cada municipio y luego las urbanizaciones que aprobaron en los lugares donde nosotros los teníamos como áreas de reserva? Si vemos el plano director, lo tenemos verde en ese sector y sin embargo las aprobaciones por el municipio de Cotoca muestran estas áreas ya con una aprobación de manzanas, lotes, que no tiene absolutamente nada que ver. Y ahí vamos a ir viendo aquí. Lo teníamos vacío. Y lo vemos en la imagen real. Todo esto que tenemos con colores, fíjense, tengo las unidades vecinales, la 310, 314, 318 y las vías principales que delimitan o definen cada unidad vecinal, y las rojas, que son las vías mayores, digamos, o del mayor ancho, que define también la estructura de la ciudad. Y aparece más que, o sea, sí tenemos asentamientos, pero muy pocos en realidad. Más aparece una estructura urbana o una estructura de definición, pero sin ningún sentido o nada que ver con lo que es nuestro diseño de ciudad, ¿no? A través de radiales, anillos, delimitaciones de unidades vecinales. Han recordado todo lo que, mostrándoles las imágenes, ya han aterrizado y han recordado lo que les mostré. Sí, Arqui. Sí. Ya, perfecto. Entonces, a partir de ahí es lo que yo quiero que nosotros trabajemos en este sector, que vuelvo a mostrarles el plano director. Para nosotros no tiene todavía un tema de planificación y por motivos de fuerza mayor, si bien nosotros no lo teníamos habilitado, pero por un tema de defensa de límites, se homologó y amplió el polígono 2, que es este sector, marcando ciertas partes, o sea, justamente aquí en esta colita, como áreas extensivas. Cultura general. ¿Qué son las áreas extensivas? ¿Conocen? ¿No conocen? ¿Han escuchado? Creo que eran posibles áreas donde extenderse. Ya. En el momento, bueno, la ley nacional que da las pautas de cómo aprobar radios urbanos o áreas urbanas, que son en las que nos basamos para homologar y ampliar el polígono 2 y el polígono 3. Nos habla de que se debe definir o delimitar áreas urbanas intensivas, extensivas, de protección y, se los expliqué ahorita, no me acuerdo, intensivas, extensivas, de protección y agrícolas potencialmente urbanizables, básicamente, ¿no? Ahora vamos a ver, tengo otra lámina para mostrar.
Ahí. Se los voy a mostrar en este sector de acá, que no vamos a trabajar, luego me va a servir como para hacer entender qué es área urbana, intensiva, extensiva, agropecuaria y de protección. En este lugar de aquí, lo que se hizo fue un análisis de la consolidación. Vamos a mostrar en paralelo la consolidación. Y aquí vamos a abrir. Ahí está. Este es el polígono que ahí está. Este polígono es el que acabamos de ver en la imagen satelital, en la consolidación allá abajo. Si ustedes se fijan, el mismo polígono, el polígono que les estoy mostrando, tiene asentamientos, tiene áreas vacías, tiene un tema de lagunas, tiene un tema de una quebrada y tiene muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, también tiene un tema de vegetación exuberante y demás. Cosas que al momento de solicitar la homologación o ampliación de ese sector como área urbana, se tenían que definir previamente. Entonces tenemos el área urbana intensiva, todo lo rojo, que es donde actualmente, al momento de solicitar la homologación del área o del sector, ya se encuentra con asentamientos humanos. Lo que es gris, denominado área urbana extensiva, que son estos sectores de aquí, lo que está gris, que son sectores colindantes inmediatos al área urbana, al área donde ya tenemos asentamiento. Entonces es como terrenos que están vacíos, pero se deben consolidar inmediatamente o en paralelo, digamos, que al área que ya se encuentra con asentamientos. Y luego tenemos el área productiva agropecuaria urbana, que son las áreas cafés, que son zonas que actualmente funcionan como todavía sembradío, ganadería y todo lo que es el tema del trabajo de la tierra, digamos, ¿no? Y por último tenemos las áreas de protección, que son las que están marcadas con verde. Y las áreas de protección nunca pueden ser nunca podrían tener asentamientos humanos ni ser urbanizados. Está dentro del área urbana, se consolidó como urbana, pero es para que los gobiernos municipales velen y garanticen la permanencia de estas áreas protegidas dentro de lo que son sus áreas urbanas. Entonces, cuando se haga un diseño, cuando se haga una planificación, estas áreas que están catalogadas como áreas protegidas deben formar partes de parques, áreas verdes, espacios de pulmones para todo lo que es la planificación que se debe hacer en el resto. Entonces ya nos queda clarísimo lo que es el área urbana intensiva, extensiva, productiva, agropecuaria urbana y área de protección, ¿correcto? Nos vamos al sector donde se homologó en la zona norte, el área urbana 2, donde vamos a trabajar prácticamente. Tenemos este pedacito, esta colita de aquí, que es la que... ¿Ven mi mouse moverse? Sí. Sí, sí. Ya.
En esta colita de aquí donde nosotros vamos a trabajar más esto. Todo lo que está dentro de este límite urbano ya está habilitado, está con asentamientos, o sea, es un área intensiva, digámoslo así. O si quieren denominarlo extensiva, porque está colindante con donde ya tenemos asentamiento, pero está en proceso de consolidación inmediato y no tiene ningún óbice, ningún obstáculo. Y aquí el gris, según lo que tenemos de referencia, gris significa área urbana extensiva. Entonces el gris tenemos área urbana extensiva y lo café es área agrícola, es decir, que actualmente, o al menos en el 2019, cuando se homologa este sector era, habían sembradíos, ganadería y demás, pero también se debe planificar, se debe proyectar como en el caso de una ampliación de lo que son los asentamientos humanos, porque no tiene prohibición, simplemente está definida como que se respetará el uso de la tierra para este tipo de trabajo. Sin embargo, ya está dentro de un área urbana y es permitido se urbanice en el caso de que los propietarios quieran cambiar el rubro. Entonces vamos a trabajar más o menos hasta aquí, hasta esta línea. Tenemos café, que tenemos que planificarlo, y tenemos este sector verde. Dentro de lo que es la ley nacional que homologa, o la resolución suprema que homologa el rayo, declaró como área de protección este verde de aquí. Vamos a la consolidación, a ver. Si se fijan, coincide, ¿no? Este espacio verde lleno de vegetación dentro de lo que era mi polígono en este sector y continúa hacia más arriba. Entonces este espacio se debe garantizar como verde. Y eso de tema de la clasificación de los espacios de las áreas, no existía tan a detalle cuando se homologa en el 2003 toda nuestra área urbana de acá. Entonces es como que nosotros dentro de nuestro análisis de estudio vamos a hacer un análisis de todo lo que tenemos en el sector. Entonces vamos a ver y tenemos ya la pauta de que por aquí continúa esta quebrada y básicamente dividimos en dos sectores a raíz de eso. Bueno, eso lo van a analizar ustedes en su análisis del lugar. Pero básicamente tenemos una quebrada que pasa por aquí. Acá tenemos vegetación más exuberante, ya después ustedes le irán demarcando qué pasa por este lado de acá. Y tenemos dos sectores, un sector donde tenemos un asentamiento que quizás deriva de una aprobación por parte del municipio colindante, pero en realidad para nosotros no es válido. Esa aprobación ustedes la van a analizar como estructura de ciudad, si tiene relación con nuestras unidades vecinales, con nuestros diseños de manzana, quieren mantenerlas, tenemos una conexión de las vías principales hacia ese sector, o sea, ahí es donde ustedes van a analizar absolutamente todo, ¿no? Dentro de este sector también tenemos una vía es una vía principal importantísima, tenemos en este sentido y en este sentido, donde son las conexiones hacia los municipios del lado norte, ¿no? Son las carreteras que está implementando la ABC. No sé si podemos acceder a fotografías ya o todavía. No, no hay todavía. Pero son no me acuerdo cómo se llaman las carreteras que están implementando, pero es algo para tomar en cuenta dentro de lo que es nuestro análisis. Y son cosas que ya ustedes van a ir viendo, analizando qué tenemos dentro de lo que es todo ese terreno. Ya saben, básicamente esta colita azul
más todo este sector que no tenemos diseño de ciudad, planificación. Incluso yo incluiría esta área que dice Sonilum, la V208A, para hacer una conexión con esto y una conexión con esto que ya se encuentra consolidado. Entonces, trabajar en este lugar sería un lugar, creo que nuevo para en lo que es nuestro diseño, porque hemos trabajado más allá, pero no aquí. Bueno, nos queda claro el lugar a intervenir, ¿correcto? Les he pasado el polígono, que es una partecita de ahí, y en este otro de acá, la fusión que dice en ese plano áreas urbanas aprobadas, ahí está la fusión del plano director con el polígono 2 y demás. ¿Qué quería yo mostrarles ahorita, sin entrar en detalle? Esto también ya se los expliqué, simplemente es un refresh que les voy a dar. Un plano director nos da los usos de suelo. En este plano no tengo las referencias de los colores, pero un plano director nos muestra, ustedes ya por cultura general lo deberían saber. ¿Están viendo mi plano director, chicos? Sí, aquí. El color lila representa áreas industriales. Color celeste representa lagunas de regulación y de oxidación. Color verde representa áreas verdes. Generalmente nosotros tenemos nuestras áreas verdes en el corazón de las unidades vecinales. Color gris nos representa áreas de viviendas normales. Este color medio cafecito, igual nos representa viviendas, pero que en ese momento no estaban consolidadas, no estaban habitadas. El color verdecito eran zonas igual de vivienda proyectadas como vivienda para futura ampliación, entonces cabalito lo tenemos verde. No me acuerdo el amarillo que es, ahorita vamos a recordar. Educación creo que es lo amarillo. Los rojos, lo más importante a donde quiero llegar, son áreas de equipamiento terciario. El área de equipamiento. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos equipamientos terciarios y equipamientos primarios? ¿Cuáles son los equipamientos primarios, chicos? Recordemos, a ver. Eso lo vamos a poder distinguir más que todo aquí. ¿Cuáles son los equipamientos primarios? ¿Qué diferencia hay entre un equipamiento primario y un equipamiento terciario o distrital? ¿El nivel de atención? Correcto, el nivel de atención. Si hablamos de salud, en el equipamiento primario tenemos salud, en el equipamiento terciario o distrital también tenemos salud. La diferencia es el radio de acción, el nivel de atención, las capacidades que tiene ese centro para atender. Si hablamos de salud en un equipamiento primario, estamos hablando de una posta sanitaria dentro de una unidad vecinal donde el vecino llega a pie a ese equipamiento. Estamos hablando de salud, educación, cultura, religiosos, a todos los servicios, pero con una escala de nivel vecinal. Entonces, el equipamiento primario es obligatorio y es de carácter público a que esté dentro de las unidades vecinales. Están las áreas verdes y todos los servicios. Salud, educación, cultura, fíjense cómo hasta el cuarto anillo estábamos planificados a trabajar así y se mantuvo siempre esa planificación. Y luego tenemos el equipamiento terciario o distrital. La diferencia con el equipamiento primario es que el equipamiento terciario o distrital puede ser público y puede ser privado. Ambos. Lo importante es que la planificación de ese equipamiento terciario sea estratégicamente ubicada
para que toda la población tenga acceso a él. Pero, por ejemplo, si yo quiero trabajar en este equipamiento terciario, yo puedo llegar desde las unidades vecinales del otro extremo, yo puedo llegar a hacerme atender aquí. Entonces, tiene que tener la característica principal de estos equipamientos terciarios es que deben estar rodeados de vías principales. ¿Cuáles son las vías principales? Las que rodean las unidades vecinales, las que definen las unidades vecinales. Entonces, nuestro equipamiento terciario tiene que estar ubicado sobre vías principales de tal manera que el acceso sea fácil, de que no se aglomere la gente, porque en realidad a este equipamiento va a llegar gente incluso desde la zona sur a hacerse atender, ya sea para salud, educación, cultura o lo que sea, ¿no? Y pueden ser públicos o privados. La importancia es el radio de acción, nada más. Entonces, si ustedes se fijan, crecimos tanto que la franja del tercer anillo externo ya no alcanzó para que los barrios que están en los extremos se atiendan en estas franjas de equipamiento. Entonces, se optó por planificar también franjas de equipamiento sobre las vías troncales. Tenemos la carretera al norte, la carretera al este y la doble vía La Guardia. Y aún así, faltaban áreas de equipamiento. Fíjense cómo se quedaban espacios tan grandes. Entonces, fueron formando franjas ya improvisadas, sin ningún tipo de diseño en ciertos sectores, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos evitar, sin embargo, como ciudad lo necesitábamos. Y bueno, son porciones que van apareciendo, pero lo ideal es que estén siempre en conjunto, diseñadas, pensadas con algún sentido o alguna lógica. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que son equipamientos primarios y equipamientos terciarios o distritales que van pensados con una lógica para la atención y el diseño. Dentro de lo que les quiero mostrar también es qué es un plan maestro. Tengo dos planes maestros aquí. Uno no pude conseguirlo, el plan maestro con colores. Uno se llama Plan Maestro de Huapilo. Huapilo, ¿dónde está ubicado? Huapilo está ubicado en este sector de acá. No sé por qué no puedo enderezar, pero bueno, nos vamos al plano director. Huapilo es esto. Estaba vacío, por eso están las unidades vecinales con un color diferente, porque están en proceso de consolidación. La gris consolidado, lo café en proceso de consolidación y lo verde sin consolidar, pero sin embargo ya hay un tema de habilitación de diseño. Entonces estamos viendo lo que era el plan maestro de Huapilo. Plan maestro básicamente son las vías principales, la estructura vial de la ciudad en ese sector. Fíjense cómo si tenemos el diseño en las V279, V280, 283, 282 y las vías de 50 metros, esta es la de 65 metros porque es la carretera, hay de 30, de 33, de muchos anchos pero va formando la estructura de la ciudad. Y dentro de cada uno de esos, aquí por ejemplo está el jardín botánico, luego tenemos unidades vecinales, o sea, falta un plano con los colores, así como tenemos este plano de aquí. Fíjense, este de aquí es el plan maestro de la comarca. ¿Dónde se encuentra la comarca? La comarca es esto, es donde están las urbanizaciones Sevilla. Bueno, no puedo mover, no sé. Se colgó, ya. La comarca es donde están las urbanizaciones Sevilla, que igualmente nace a partir de un plan maestro. Y el plan maestro se los voy a aquí. Este plan maestro tiene las referencias de colores. Fíjense, áreas comerciales, áreas universitarias, áreas empresariales, clubes deportivos, zonas de uso mixto, zonas exclusivamente de viviendas,
zonas multifamiliares, es decir, edificios en alturas, también se proyectaron en ese extremo de la ciudad y demás, ¿no? Zonas universitarias, por aquí, club deportivo, por acá, áreas verdes, colegios y demás. Entonces, a esto es lo que queremos llegar nosotros de un plan maestro que queremos organizar acá en el sector que les mostré. En este plan maestro que les estoy mostrando, si ustedes se fijan, llegaron hasta el diseño interior de la unidad vecinal, lo cual nosotros, escúchenme bien, no vamos a entrar todavía. No desgasten tiempo en el diseño interior de las unidades vecinales. Sin embargo, nosotros necesitamos que sí piensen en todo lo que es el equipamiento terciario o distrital. Fíjense, aquí pensaron en su diseño. Tiene ciertas formas sinuosas. Fíjense la conexión vial que se tiene con el resto de la ciudad. Por acá tenemos la ciudad ya consolidada y tenemos la estructura vial. O sea, ustedes no pueden trabajar en un plan maestro solo en eso sin analizar la estructura vial que tenemos alrededor. Entonces, tenemos la estructura vial de alrededor y fíjense cómo la vía principal entra y tiene una conexión. Las vías principales entran y tienen una conexión. Y ya en el interior del espacio o la delimitación que se quiere trabajar, ellos realizan sus formas, en este caso formas sinuosas, suaves, que quisieron trabajar para formar sus unidades vecinales. Entonces tenemos una franja de equipamiento terciario que, fíjense, abastece o sirve para todo el extremo. Está ubicado de tal manera, es desde aquí, ¿no? La manzana verde y naranja, todo esto hasta acá es parte del equipamiento terciario y en esto más, ¿no? Y todos tienen acceso a ese equipamiento. Luego también tenemos, voy a mencionarlo, tenemos la unidad vecinal y en el interior de cada unidad vecinal tenemos ese equipamiento primario, cómo funcionaba también lo que les mostré en el plano director dentro del cuarto anillo. Repito, en este caso solamente vamos a trabajar como plan maestro a este nivel, donde tenemos los equipamientos. En este caso no lo vemos porque me falta la lámina de colores, pero a lo que me voy es, no quiero manzanas ni nada dentro de las unidades vecinales, ¿ya? Vamos a trabajar con colores como lo estamos viendo aquí, pero no el diseño interior ni nada de lo que tiene que ver con la unidad vecinal. Vamos a realizar dentro de lo que es el plan maestro la conexión y el diseño de estructura vial principal, diseño de unidades vecinales y diseño y ubicación de equipamientos terciarios. Vuelvo a hacerles hincapié en la ubicación del equipamiento terciario. No son puntitos puestos, son grupos o zonas, como lo tenemos aquí. Fíjense, toda esta zona como equipamiento terciario. Fíjense, toda esta zona fue planificada como equipamiento terciario. Toda esta zona fue planificada como equipamiento terciario. Toda esta zona, entonces, no son puntitos que yo voy haciendo, sino áreas que voy zonificando dentro de lo que es mi plan maestro. Entonces, un plan maestro básicamente son las líneas iniciales de estructura de la ciudad que conforman las vías principales, diseños y divisiones de unidades vecinales y la planificación de los equipamientos terciarios. Y obviamente los colores que cada equipamiento va a tener y cada zona va a tener. ¿Cuál es el reto? Es similar a lo que nosotros tenemos en la comarca. La comarca es un área periurbana, pero se trata de crear estas zonas periurbanas que no pase como lo que pasa en toda esta parte de la ciudad
donde lo único que se conformó, se fue creando, se fue consolidando, es asentamientos humanos de bajos recursos, sin una buena calidad de vida, sin servicios que cubran las necesidades. Entonces, estas áreas periurbanas, estas áreas que están en los límites de nuestra ciudad, se van conformando como barrios pobres, ¿correcto? Eso estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, el reto que nosotros tenemos es qué crear, cómo pensar los usos en nuestro plan maestro, de tal manera que la gente quiera ir a visitar, quiera ir a vivir, pero que no sean áreas económicamente degradadas o económicamente bajas o barrios pobres. Por ejemplo, les estoy mostrando el tema de la comarca. El tema de la comarca se pensó en áreas empresariales. Todo aquí en el Parque Empresarial Coronado, sujeto a una ampliación de otra manzana del parque, áreas de uso mixto. Y si ustedes se fijan y van y se meten al tema a conocer toda esta área de Los Sevillas, si bien son urbanizaciones cerradas, con muros, digamos, que bordean todo y hacen diría yo, un abandono del espacio público, no sucede en realidad esto. Todos los equipamientos están conformados de tal manera, las áreas, que la gente va y se presta los servicios de este sector. Entonces, el reto para ustedes está en diseñar un plan maestro pensando usos. Para empezar, no vamos a hacer muros cerrados de urbanizaciones cerradas o condominios cerrados. Más adelante el diseño de las unidades vecinales lo vamos a hacer como un tercer parcial. El segundo parcial es la presentación de este plan maestro. Pero ustedes van a hacer el análisis de lo que es la ciudad, el sector. No lo puedo enderezar, van a disculpar, chicos. No sé por qué. Ahí ahora sí. Van a hacer un análisis de qué tenemos. Esta consolidación que tenemos aquí, si ustedes se fijan, esto es en el 2025. En el 2015, miren cómo todo era apertura de calles y nada de asentamientos, ¿no? 2015, 2016, no había nada prácticamente. Entonces, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, como que si esto no existiera, y vamos a planificar desde cero estos asentamientos. Pero, o sea, ustedes van a defender que viene de una aprobación en el municipio colindante. Sin embargo, el territorio es nuestro, de que las casas que tenemos, de qué nivel socioeconómico son, pueden tomar quizás fotografías, pueden darse una vueltita, identificar quizás algún equipamiento que existiera y pudieran, si es que quieren mantenerlo, pero hagamos el rediseño de todo lo que es los asentamientos y la estructura vial y el amanzanamiento. Y defendamos con la calidad de las viviendas que tenemos. Lo que sí necesito que ustedes me delimiten y me demarquen para defender es todos los aspectos naturales que tenemos y que son que ameritan que se mantengan. Por ejemplo, las carreteras que se están implementando, hagan el levantamiento en las imágenes satelitales, márquenlas cómo están. Si quieren ir a darse una vueltita, toman fotos para garantizar que o demostrar que se debe mantener. Es una plata que está invirtiendo el Estado. El tema del levantamiento del canal, no es del canal, sino de este arroyo. Obviamente no les voy a pedir, aquí aclaro para que después no se metan en problemas, ni me metan en problemas. Aclaro que no quiero fotos reales de lo que es este cauce, ni que se metan ustedes al monte. Para eso ustedes pueden trabajar
fíjense cómo acercándose a la imagen satelital, ustedes claramente pueden definir o delimitar el ancho de lo que es el agua. Pueden delimitar las máximas crecidas. Fíjense, aquí tengo una máxima crecida, acá tengo una máxima crecida, tengo límite de agua, máxima crecida. Y luego tengo un espacio de bosque que también voy a delimitar. Y el bosque obviamente no va a ser todo, va a ser lo más oscuro que nosotros podemos tener y hasta dónde va. Por ejemplo, aquí se abre, se esparce, entonces un pedacito de cómo voy a ir delimitando. ¿Me entienden lo que les estoy pidiendo? El análisis del sector, fíjense cómo por acá todavía continuamos con una quebrada y demás. Entonces, mantenemos la delimitación de la quebrada. Aquí fíjense cómo tenemos vegetación, entonces la marcamos de tal manera que cuando nos toque realizar la propuesta de lo que es el plan maestro, estos espacios los mantengamos para parques, áreas de protección hacia lo que es el arroyo y demás. Y por decir ustedes, hay ciertos espacios verdes. Esto pareciera que es maleza, sin embargo aquí hay un espacio verde que podemos mantener como parques más adelante. Aquí, por ejemplo, veo una laguna. Habría que ver qué es. Entonces, el levantamiento, el análisis mediante imágenes satelitales y una que otra cosita que ustedes pueden ir a tomar fotografías para defender y hacer su análisis de qué tenemos realmente en ese sector. ¿Y qué les voy a pedir en esta primera etapa? Uno es el análisis de todo este sector, haciendo un zoom. Ya vieron el tamaño del zoom que les estoy pidiendo ahí, para poder identificar cauce, máximas crecidas, áreas protegidas en su alrededor. Hasta aquí nada más, esto ya no es. Un breve análisis de lo que es la consolidación, la mancha urbana, díganme el porcentaje, qué tipo de calidad de viviendas tenemos, la trama urbana, si tiene algún sentido o no tiene sentido, la delimitación y levantamiento de estas carreteras que también tenemos que respetar. Y bueno, no nos olvidemos de este sector de acá también. Una vez identificado o analizado el sector, vamos a tener distintos puntos que nosotros necesitamos saber cómo trabajarlos. Por ejemplo, ¿qué sucede alrededor de una carretera internacional como lo que es esta que se está diseñando en este momento y construyendo en este momento? Entonces necesitamos buscar análisis de casos similares, cómo se ha trabajado los usos, la consolidación, la planificación, teniendo en cuenta esta situación similar. Entonces buscan ustedes a nivel internacional situaciones similares de cómo trabajar o qué usos implementaron para aprovechar esta carretera internacional. ¿Me están entendiendo? Entonces, tengo una carretera internacional y que me va a conectar municipios, incluso a otra parte de Bolivia, digamos, vamos a utilizarla como esto. Entonces, ¿qué usos pudieran ser importantes trabajar a los bordes de este lugar? Tenemos un cauce, un río, una quebrada con área de vegetación. Entonces, busquemos análisis y ejemplos similares de cómo trabajar estas áreas sin que se nos conviertan en bosques olvidados, que es nuestra gran costumbre aquí en Santa Cruz. Tenemos el río Piraí, démosle la espalda al río. Tenemos toda esa área del Curichi La Madre, no podemos hacer nada cerca del Curichi porque el Curichi vale, o sea, sí vale, el río Piraí vale, el Curichi vale, tenemos que preservarlo, pero sin darles la espalda, sin olvidarnos o sin que sean nidos del malviviente, porque nos alejamos y no analizamos qué hacen en otras partes del mundo para que esto tenga vida en vez de que muera, que permanezca a lo largo del tiempo
en vez de que sea un bosque olvidado, lleno de malvivientes, totalmente oscuro y demás. ¿Me están entendiendo lo que les pido, chicos? Es investigar qué situaciones tenemos en nuestro lugar de estudio y buscar análisis de casos similares para ver cómo han hecho ellos para rescatar estos lugares, estos espacios, y que más bien sean lo que den vida a mi planificación que voy a hacer ahí. Igual es un espacio, un área periurbana que no quiero que quede olvidada, bajada, de escasos recursos. Entonces, ¿cómo hago o qué usos implementaron ejemplos de casos similares en otras partes del mundo para hacer que estas áreas periurbanas que ellos planificaron sean sustentables, se mantengan solos, que no sean pobres, que la gente quiera ir a visitarlo, que la gente quiera ir a vivir, pero vivir económicamente bien, porque el lugar se maneja de otra manera. ¿Cómo se maneja en estos lados? ¿Me están entendiendo lo que les estoy pidiendo, chicos? Sí, Arqui. Sí. Ok, entonces, análisis del sector para saber qué tengo. Una vez identificado lo que tengo, que son los ejemplos que les he mencionado, de repente ustedes pidan más cosas. Para cada situación con la que ustedes se topen, busquen análisis de casos similares, que ustedes, mínimamente 4 análisis de casos similares. Y por ejemplo, tienen uno para los usos alrededor de las carreteras, tienen otro para darle vida a ese bosque o área de protección alrededor de la quebrada. Usos nuevos, innovadores, que reactiven la economía en áreas periurbanas. Ahí van 3 ejemplos de casos similares. Y busquen uno más, identifiquen algún otro problema y busquen uno más. Que son 4 análisis de casos similares sobre situaciones que tenemos en el lugar para que ustedes se iluminen de qué pueden hacer o proyectar más adelante. Entonces, ¿qué quiero? Les prohíbo, un ratito, les prohíbo que sus 4 análisis de casos similares sean sobre el mismo tema. Es decir, yo sé que ustedes me van a venir parque lineal, parque sobre la costanera, paseo recorrido peatonal sobre, y sus 4 análisis me van a hacer de parque. No, eso no vale porque para mí me cuenta como solo un análisis de caso similar, porque la situación es una. ¿Me están entendiendo esa parte? 4 análisis de casos similares para cada una de las situaciones que ustedes identifiquen, tratando de mostrar análisis de casos similares que cómo ustedes pueden orientarse a implementar usos innovadores, sostenibles, sustentables, que den vida a todo este sector. Ahora sí, ¿quién me quería hacer la pregunta? Quería preguntarle si podría repetir el tercero, que era algo de, yo escribí más o menos que reactive la vida en áreas periurbanas, ¿era? A ver, ese tercer caso es que nosotros tenemos una situación, o sea, la situación principal es de que es un área que está en el extremo de lo que es el área urbana consolidada. Entonces es un área periurbana, un área nueva, con terrenos, digámoslo que, más económicos, pero no queremos que se consolide como un espacio pobre. Entonces, ¿qué han hecho en otras partes del mundo para desarrollar estas áreas periurbanas que sean sustentables y que tengan un nivel económico bueno, no de escasos recursos? ¿Y qué usos se podrían implementar para que la gente de toda la ciudad quiera visitar este lugar o la gente quiera ir a vivir a este lugar? Porque es un espacio como lo que sucedió en la comarca, por ejemplo. En la comarca no son áreas pobres. ¿Por qué es diferente la comarca y es diferente, no sé, tener por este sector de acá? ¿Por qué es diferente? La economía,
el servicio, la consolidación, ¿por qué fue diferente? Entonces, eso es... Hubo un diseño. ¿Cómo? Hubo un diseño y una planificación. A eso es lo que me voy. Entonces, busquemos ejemplos de qué usos le dieron a estas áreas periurbanas que generen una economía al lugar y que no se formen barrios pobres, sino que más bien aprovechemos, por ejemplo, la carretera que nos lleva. Entonces, nosotros también tenemos en este sector de aquí, si ustedes miran el plano director, aquí está el plano director, en este sector de aquí tenemos un uso industrial y justamente me parece que por ahí coincide la carretera que se está construyendo. Entonces son análisis que ustedes están haciendo, análisis que nosotros vamos a ver. Entonces van a mantener el área industrial cerca de la carretera, defiéndanlo y cómo funciona o cómo han hecho en otras partes de Latinoamérica para elevar la economía de una nueva área en los extremos de lo que son las consolidaciones urbanas de la ciudad. ¿Me entienden lo que les pido, chicos? ¿Nada? Sí, se entiende, se Sí, entiende. se entiende. Ya. Este segundo parcial se va a dividir en dos partes. Sobre el 50% de la nota del segundo parcial es el análisis del sector y recién después de analizado el sector buscan los 4 mínimamente. Pueden tener 17 casos si quieren, casos similares, pero mínimamente 4 y que no se repitan. Vuelvo a decir, si ustedes me traen 4 casos similares y los 4 son referentes a parques lineales, para mí cuenta como 1. ¿Ya? Entonces, ahí vean ustedes, ubiquen 4 situaciones que ustedes puedan buscar análisis de casos similares en otras partes de Latinoamérica para poder tener idea de esto. Entonces, solamente hacen el análisis de lo que es el sector. ¿Qué comprende el análisis del sector? El análisis del sector comprende, debería terminar en realidad en un plano CAD. ¿Qué es un plano CAD? En AutoCAD, en Vector, en el programa que ustedes manejen, este plano debería tener la delimitación que vamos a manejar, debería tener el levantamiento de la carretera que vamos a tener, debería tener la sobreposición del plano director donde me muestra dónde teníamos el plano director ya aprobado como área industrial. Deberíamos tener en ese levantamiento el ancho del espejo de agua, cómo se desprende ese espejo de agua, la máxima crecida que tenemos alrededor de ese espejo de agua, el espacio de bosque que tenemos alrededor y las vías que, si es que ustedes pillan o encuentran vías pavimentadas, para ver si más adelante las pueden rescatar. Algún espacio verde de vegetación, otro lugar con lagunas, aguas, o qué pueden identificar ustedes, por ejemplo, esta vegetación boscosa. O sea, todo lo que ustedes puedan identificar aterrizado con polígonos. Y no es para que ustedes me hagan un círculo, sí, aquí hay esto. No, la delimitación debe de seguir el perímetro, porque ustedes sobre ese perímetro exacto que me están haciendo en este análisis es donde vamos a trabajar la segunda parte del parcial. Si ustedes aquí me pusieron un círculo así, redondo, un redondo y me dijeron, ahí hay un espacio verde. No, no es un círculo donde ustedes me van a marcar un espacio verde. El espacio verde tiene esta forma deforme. Ese es el espacio verde que me van a marcar. ¿Cómo está consolidado ahorita ese espacio verde que ustedes notan o identifican? Por ejemplo, aquí, qué sé yo, no me estoy ni acercando, pero digamos que es una laguna. Ustedes no es que me van a poner un círculo grandote ahí en una laguna. No, ustedes se van a acercar y le van a hacer el perímetro de la laguna. Porque cuando venga más adelante el tema de la elaboración del plan maestro, sobre ese polígono existente es que ustedes lo van a diseñar y darle forma. ¿Me están entendiendo?
Sí, Arqui. Ya, entonces, una vez ustedes identifican, hacen el análisis de todo el sector, que básicamente va a ser hasta aquí, todo esto, hasta aquí, identificado todo ese sector, identifican mínimamente 4 puntos que ustedes van a analizar o ver análisis de casos similares. Y la exposición hoy día es sábado. Miércoles hacemos una revisión de todo este análisis del sector y más o menos los análisis de casos que ustedes hayan encontrado. El miércoles hacemos una revisión y el sábado hacemos la exposición y sobre el 50% de la nota del segundo parcial. Una vez tengamos claro, y por qué, o sea, no trabajemos todavía en la planificación o en el diseño del plan maestro. ¿Por qué? Porque yo necesito que todos ustedes vean las ideas de los compañeros para que no se limiten a sus 4. Si no tenemos 4 por 10 grupos, tenemos 40 ideas diferentes que ya ustedes, cada uno va a poder trabajar en su plano director, en su plan maestro, perdón, planteando, ay, la idea del grupo de tal, no, estaba buenísima, sí, podemos hacer eso. Y también la idea del plan, o sea, cada quien lanza 4 casos similares, pero al final de cuentas, todos son abiertos para que los utilicen cualquiera de los grupos. ¿Alguna pregunta, chicos? Arquitecta, este trabajo es grupal, ¿no? Sí, nos mantenemos con los mismos grupos, pueden variar, sacar a las personas que no trabajaron, crear, ya ustedes durante la exposición me dicen quiénes están incluidos en el grupo. El formato de presentación, ¿cómo va a ser esta primera etapa? Todos en PowerPoint o el programa que ustedes se sientan cómodos para exponer. Y finalizan en un plano CAD, el análisis del sector. Quiero ver su plano CAD, dibujo de arquitectos, digno de arquitectura. ¿A qué me voy? Donde ustedes ya van a tener una delimitación. Esa delimitación donde ustedes van a trabajar tiene una continuidad de vías, ¿no es? Que como cuando hicieron el plan maestro de la comarca, les mostré que tiene unas vías para poder trabajar ese plan. Lo mismo ustedes. Van a delimitar el lugar, pero esa delimitación no significa que yo voy a borrar lo que tengo en el extremo. Más bien, debo mostrar qué tengo en el extremo como conexiones. Esta vía principal, estas vías que llegan para ver cómo las conecto con todo este sector que yo voy a empezar a diseñar. Entonces, termino en un plano CAD que va a ser mi arranque para el planteamiento de mi plan maestro en el otro 50% de la nota. ¿Se entiende que tenemos que presentar? 4, mi análisis, que voy mostrando imágenes satelitales, voy mostrando fotografías, voy mostrando en PowerPoint y voy mostrando lo que voy encontrando, pero después todo lo fusiono y concluyo en un plano CAD. Después de ese análisis, voy a hacer énfasis en los 4 puntos importantes que quiero destacar de mi análisis y ahí voy con análisis de caso similar 1, análisis de caso similar 2, análisis de caso similar 3, análisis de caso similar 4, que no pueden ser los mismos temas, tienen que ser 4 problemas diferentes o 4 características diferentes. Las expongo y eso sería el 50% del segundo parcial. ¿Queda claro? Sí, Arqui. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En el plano, arquitecta, cuando realicemos los trazados y todo eso, la delimitación, ¿se puede pintar a color? Claro, claro, justamente la identificación de todos estos usos. Si ustedes ven agua, va celeste. Si ustedes ven área de máxima crecida, le van a poner café o otro color. Si ven bosque o espacios verdes que quieren rescatar y resguardar para más adelante, lo ponen verde. Si ven carreteras y demás, no sé, las pueden categorizar. Pueden ustedes categorizar estas como vías troncales, estas como vías principales,
y después otras como vías secundarias, no sé, o sea, ustedes utilicen colores, siempre se utiliza colores para todo. En este caso, los asentamientos van a ser, no van a ser ignorados como en la etapa de diseño, ¿no? En este caso de análisis, ustedes van a justificar por qué sí los podemos reubicar y reorganizar. El tema de las características de las viviendas que no son de 2 pisos, de materiales caros y demás. El tema de que las aprobaciones vienen por parte del municipio vecino y el territorio es nuestro. El tema de la trama urbana que no tiene una conexión con el resto de la ciudad. No existe una organización, una planificación. Si es que estas vías que veo más anchas como vías principales se encuentran pavimentadas, miren por ejemplo esta continúa, si se encontraran pavimentadas, entonces márquenlas como que están pavimentadas y más adelante cuando hagan el diseño de plan maestro vamos a ver si las rescatan o no, pero es un momento de análisis donde ustedes pueden justificar para derrumbar o justificar para mantener. ¿Se entiende? Sí, arquitecta, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Esto es la tarea, digamos, que quería que tengamos. Y les hago una pregunta. Cuando les hice la exposición, esta exposición, les expuse también sobre la categorización vial, ¿correcto? A ver, me responden, por favor. Por ejemplo, era esta lámina donde tenemos la estructura vial de la ciudad, autopista metropolitana, que era planificada en el borde. Ahora, al tener el polígono 2 y el polígono 3, esto se tiene que modificar, pero la autopista metropolitana está planificada con un ancho de 100 metros. Y la idea era de que los camiones que vienen desde la carretera Cochabamba ya no entren al cuarto anillo para luego pasar a la carretera del norte, sino que sea a través de este cinturón metropolitano que se conecten las 3 carreteras entre sí. Entonces esa era la característica de los 100 metros. Luego tenemos las vías urbanas troncales, que es la carretera al norte, al este, a la doble vía La Guardia, que tiene un ancho de, también troncal es considerada el cuarto anillo y la avenida internacional, que está a la altura del octavo anillo porque se fusionan las 3 carreteras. Y esta tiene un ancho de 50 metros. Esto que les estoy explicando ahorita es justamente para más adelante, para el segundo 50% de lo que es el diseño del plan maestro, para que ustedes puedan diseñar las vías, pero también necesitan un poquito de noción para poder identificar los anchos que se tienen ya ahorita, ¿no? Que en realidad ahorita no los van a tener con estos anchos, lo van a tener con el uso de qué es troncal, de qué es principal, de qué es colectora. Con esos usos lo van a tener, pero ya ustedes más adelante los tendrían que adaptar a lo que dice la normativa. ¿Les mostré esto, chicos, o no? Creo que no. ¿Hasta qué hora es la clase? No. Creo que no. Hasta las 10:45. Perfecto, nos da bienísima entonces. Bien, entonces continuamos, ¿no? Las vías troncales, ¿qué son? Las troncales son las carreteras, las vías que nos conectan nuestro municipio con los municipios vecinos. En nuestro caso tenemos esa. Y yo diría que la que están construyendo ahora también es troncal. Es una vía bastante importante. Y bueno, tenemos después de esa las vías principales. Las vías principales tienen un ancho entre 33 y 40 y son las vías que forman la estructura de unidades vecinales, todo lo que son los anillos y las radiales. Entonces están al borde de la unidad vecinal, que es lo que
necesitamos diseñar dentro de lo que es el plan maestro. El ancho es entre 33 y 40. Entonces, si se fijan, las troncales 50 metros, las principales que son las que definen las unidades vecinales, entre 33 y 40. Y aquí están los perfiles de vía donde tenemos vereda, calzada, camellón, vereda, y dependiendo del ancho, cuánto tenemos, ¿no? Luego tenemos las distribuidoras locales o colectoras. Las distribuidoras locales o colectoras están al interior de las unidades vecinales, básicamente donde se consolida el equipamiento primario. ¿Vieron una vez en el plano director? Si ustedes se fijan, en el plano director tenemos el equipamiento primario. Las vías troncales son las carreteras, las vías principales son las que definen la unidad vecinal, es decir, los anillos y las radiales. Y las vías colectoras están al interior de la unidad vecinal, generalmente donde se consolida el equipamiento primario. Y fíjense cómo son más anchas, ¿no? Tenemos en este sentido y luego tenemos esta. Son las vías de escape y miden de 16 a 22. Están dentro de la unidad vecinal. Y general, fíjense, aquí tenemos esta, a ver, aquí por ejemplo tenemos esta y luego esta, que salen por aquí. Fíjense en esta es la vía colectora, en esta unidad vecinal, esta es la vía colectora. Podemos tenerla longitudinal o transversal, o podemos tener una longitudinal y una transversal, o sea, dependiendo del diseño, pero siempre es recomendable tener una vía colectora dentro de las unidades vecinales. Entonces, el ancho es entre 16 y 22. Y es la vía de escape dentro de la unidad vecinal, donde generalmente se conforma el equipamiento primario. Igualmente, el equipamiento primario no es ahí un puntito, es un diseño de cómo va, y lo que me diseña el equipamiento justamente son estas vías. Y luego tenemos las calles secundarias, que son las calles de 13 metros, que son todas las calles que conforman el resto de la unidad vecinal, ¿no? Entonces, calles de 13, calle de 13, calle de 13, calle. Entonces, las manzanas están delimitadas por calles de 13, tenemos una vía colectora, tenemos vías principales y demás. Esa es la estructura vial de la ciudad, básicamente. También tenemos los pasillos o pasajes urbanos, que no los voy a mencionar porque ya no nos permiten la utilización de eso, yo no les voy a permitir. Y básicamente era eso que quería mostrarles, que forma parte de lo que es la elaboración del plan maestro, el diseño de la estructura urbana de la ciudad. ¿Queda claro, chicos? Hoy, aparte de eso, lo que les quería mostrar, que ya se los mostré, es el tema del diseño del equipamiento. El equipamiento terciario va pensado es un tema del diseño de ciudad. Cuando nosotros teníamos una ciudad radioconcéntrica, el equipamiento terciario acompañaba esa forma. Y fíjense también en el plan maestro de la comarca, cómo el equipamiento terciario tiene una forma singular que va con la sinuosidad de lo que quieren mostrar, las formas que delimitaron, que hicieron dentro de. Entonces, va también diseñado y pensado como forma del diseño, ¿no? Y bueno, el equipamiento primario, la diferencia entre qué es un equipamiento primario y terciario o distrital. Esos eran los puntitos que yo quería resaltar y que quería darles de trabajo práctico para empezar la evaluación del segundo parcial. ¿Hay alguna pregunta, chicos? El tema de las vías, yo les voy a pedir que ustedes manejen el lenguaje correcto. Vía troncal,
vía principal, vía colectora o calles menores. Cuando ustedes me expliquen sus trabajos, incluso la identificación de lo que ustedes vean en el lugar, me lo identifiquen de manera correcta con los nombres correctos. En este momento, cuando ustedes hagan el levantamiento, no el levantamiento, sino la identificación a través de las imágenes satelitales, van a ver que funciona como una vía principal. Sin embargo, no tiene el ancho de los 50 metros, de los 33 a los 40, digamos, ¿no? Van a ver que funciona como una vía troncal, pero tiene más de 50 metros. Entonces, son cosas que ustedes van a ir identificando y que quizás ustedes lo quieren rescatar para trabajarlo más adelante en el plan maestro. Si son vías que todavía no tienen su ancho y las quieren rescatar, ok, después las plantearán, las van a pulir, las van a ensanchar y demás. Entonces, lo que tenemos que identificar ahorita es cómo funciona y qué anchos tienen, qué pasa, o sea, la realidad. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Hay alguna pregunta? El día miércoles, ya saben, todos los grupos tienen que tener avance, trabajo, porque si no, no hay en base a qué corregir. Para que yo pueda avanzar la siguiente clase, todos tienen que tener avance. Yo voy a llamar a cualquiera de los grupos para que me muestren su avance y podamos ir puliendo hasta llegar a lo que se debe presentar el día sábado siguiente. Vuelvo a repetir, lo que se debe presentar es el análisis del lugar a través de imágenes satelitales, fotografías de algunas cosas que pudieran sacar, y conclusión de ese análisis en un plano CAT, delimitando específicamente las cosas identificadas, ¿no? Y los 4, mínimamente pueden tener 20, 15 análisis de casos similares de puntos diferentes, cada uno de ellos, de cómo se trabajó en otra parte del mundo para esa situación similar para provecho o sacarle su máximo rendimiento en el tema ya de planificar en ese lugar. Hasta ahí es la presentación del día miércoles, avance de eso para revisión. Y lo que les acabo de mostrar de los anchos de vías para que ustedes puedan trabajar, identificar de cómo irían funcionando y siempre ustedes manejando ese lenguaje correcto de la identificación vial. ¿Preguntas, chicos? Bueno, me queda la duda de que si está completamente claro o completamente chipado. Pero bueno, damos el beneficio de la duda de que está completamente claro y no hay dudas. Quedamos ahí para la próxima clase tener el avance. Yo nombro los grupos. Estén todos listos, por favor, para mostrar avance y que no los tomen curva de que no llegó mi compañero. Si no llega el compañero, cualquiera tiene la exposición para mostrarla en clase y hacer la exposición de lo que se ha visto. Lleven sus computadoras, chicos, para que coordinen antes con algún otro grupo que esté llevando para que muestre su información también, ¿ya? Yo llevo el proyector. Gracias, chicos. Quedamos ahí. Listo, Arqui, gracias.